Yo, Natalia, nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Hace 10 años era una joven ambiciosa de Madrid que soñaba con un futuro brillante. Fue entonces cuando conocí a Héctor, un hombre carismático y visionario que rápidamente me conquistó con su encanto e inteligencia. Nuestro matrimonio fue un cuento de hadas moderno. Héctor, ya entonces un prometedor hombre de negocios, estaba construyendo lo que se convertiría en un imperio financiero. Yo, por mi parte, dejé mi propia carrera en un segundo plano para apoyarle en su viaje. Natalia, juntos seremos imbatibles, solía decir, con los ojos brillantes de ambición y amor. Los años pasaron como un sueño. Nos mudamos a una impresionante mansión en uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Fiestas extravagantes, viajes de lujo, joyas caras, todo esto se convirtió en parte de nuestra vida cotidiana. Me acostumbré a ser la mujer del director general, siempre impecable, siempre sonriente, siempre al lado de Héctor en los acontecimientos importantes. Cariño, eres mi roca, me decía a menudo Héctor mientras navegábamos por los agitados mares del mundo empresarial. Y yo le creía. Creía que éramos un equipo, que nuestro amor capearía cualquier temporal. Nuestra vida parecía perfecta a los ojos de todos, incluida la mía. Héctor era admirado y respetado, su empresa crecía a pasos agigantados, y yo era la esposa trofeo, la compañera leal, la anfitriona perfecta. Pero hubo momentos, raros y fugaces, en los que me pregunté si eso era realmente todo lo que quería de la vida. Fue en este contexto cuando recibí la noticia de que mi hermana pequeña Sofía se había graduado en la universidad. Recuerdo el día en que me llamó por teléfono, con una voz desbordante de emoción. Natalia. Por fin lo he conseguido. Me he graduado. Su entusiasmo era contagioso y no pude evitar sonreír. Enhorabuena, hermanita. Estoy muy orgullosa de ti. Fue entonces cuando Sofía dudó un momento antes de continuar. Escucha, Natalia. Estaba pensando. Madrid tiene tantas oportunidades, y realmente quiero empezar mi carrera en un lugar dinámico. ¿Podría quedarme contigo y Héctor por un tiempo? ¿Solo hasta que me instale? En ese momento, no vi ninguna razón para negármelo. Después de todo, teníamos una casa enorme, y tener a mi hermana cerca me parecía una idea maravillosa. Por supuesto, Sofía. Estaremos encantados de recibirte. Cuando le conté a Héctor la petición de Sofía, pareció dudar un momento. ¿Estás segura, Natalia? Nuestras vidas son tan agitadas. Pero insistí, convencida de que sería bueno para todos. Será estupendo tener algo de juventud y nueva energía en casa, argumenté. Héctor finalmente cedió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Si eso es lo que quieres, mi amor, entonces Sofía es bienvenida. Así que, un soleado domingo por la mañana, Sofía llegó a nuestra casa con sus maletas y sus sueños. Estaba radiante, sus ojos brillaban de ilusión. «Esto es increíble», exclamó, dándose la vuelta en el vestíbulo. «Sois increíbles por tenerme aquí». Esa noche tuvimos una cena especial para celebrar la llegada de Sofía. Héctor abrió una botella de su vino favorito y brindamos por el brillante futuro que sin duda aguardaba a mi hermana. «Por Sofía», dijo Héctor alzando su copa, «que conquiste Madrid como conquistó la universidad». Mirando atrás, me doy cuenta de que aquel brindis fue el principio del fin. Si hubiera sabido lo que se avecinaba, habría impedido que Sofía cruzara nuestro umbral. Pero en ese momento, todo lo que sentí fue felicidad y expectación. Poco me imaginaba que la presencia de mi hermana en nuestra casa sería el catalizador de la destrucción de todo lo que creía haber construido en los últimos 10 años. Los primeros días tras la llegada de Sofía fueron un torbellino de actividad. La ayudé a instalarse, le enseñé los mejores sitios de Madrid y le presenté algunos contactos que podrían serle útiles para su carrera. Estaba tan ocupada siendo la perfecta hermana mayor que, al principio, no me di cuenta de los sutiles cambios en el comportamiento de Héctor. Fue un domingo por la mañana, aproximadamente un mes después de la llegada de Sofía, cuando noté algo extraño por primera vez. Me levanté antes de lo habitual y bajé a preparar el desayuno. Al acercarme a la cocina, oí voces bajas y risas ahogadas. Me detuve, sorprendida al reconocer las voces de Héctor y Sofía. «Eres increíble»,
¿Lo sabías?, oí decir a Héctor, su voz llena de una intimidad que me hizo estremecer. Eso, Chach, no queremos despertar a Natalia, replicó Sofía, con su ligera risa resonando en la cocina. Me quedé helada, con el corazón latiéndome con fuerza. Respiré hondo, tratando de convencerme de que me lo estaba imaginando. Entré en la cocina con una sonrisa forzada. Buenos días a los dos. Hoy os habéis levantado temprano, ¿eh? Héctor y Sofía se separaron rápidamente, cruzándose una mirada culpable. Ah, Natalia, exclamó Héctor, con la voz un poco alta. Estábamos hablando de algunas ideas de negocio. Sofía tiene algunas sugerencias interesantes para la empresa. Asentí, fingiendo creerla, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. En las semanas siguientes empecé a notar comportamientos cada vez más extraños. Héctor volvía tarde del trabajo, alegando que tenía largas reuniones. Sofía pasaba horas preparándose antes de salir para entrevistas de trabajo que nunca parecían desembocar en nada concreto. Una noche, cuando ya no podía más de angustia, decidí enfrentarme a ellas. Esperé a que estuviéramos todos en casa y los llamé al salón para charlar. ¿Qué pasa entre vosotros?, pregunté directamente, con la voz ligeramente temblorosa. Héctor y Sofía intercambiaron miradas, un pesado silencio se apoderó de nosotros. Fue Sofía quien finalmente habló, su voz baja y vacilante. Natalia, nosotros, no queríamos que te enteraras así. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Averiguar qué exactamente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Héctor se levantó, pasándose la mano por el pelo en un gesto nervioso. Natalia, cariño, no es fácil decirlo, pero... Sofía y yo, nos enamoramos. Las palabras me golpearon como un puñetazo en las tripas. Miré a mi hermana, buscando algún signo de remordimiento, pero solo vi determinación en sus ojos. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, logré preguntar, mi voz casi un susurro. Unos meses, respondió Sofía, evitando mi mirada. Empezó poco después de mudarme aquí. La ira y el dolor estallaron dentro de mí. ¿Cómo pudiste? Confiaba en vosotros. Sois mi familia. Héctor intentó acercarse, pero yo retrocedí. Natalia, no planeamos esto. Simplemente sucedió. Lo siento, pero no puedo negar lo que siento por Sofía. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. 10 años de matrimonio, de confianza, de amor, todo reducido a cenizas en cuestión de minutos. Quiero que los dos abandonéis esta casa ahora mismo, dije, con voz sorprendentemente firme. Sofía empezó a protestar, pero la interrumpí. No quiero oír nada más. Fuera. Mientras les veía subir a recoger sus cosas, la realidad de la situación empezó a golpearme. No solo se acababa mi matrimonio, sino todo el estilo de vida que había conocido durante los últimos 10 años. Esa misma tarde, llamé a Diego, un abogado amigo de la familia. Diego, necesito iniciar los trámites de divorcio inmediatamente, le dije en cuanto descolgó. ¿Natalia? ¿Qué ha pasado?, preguntó preocupado. Le expliqué la situación brevemente, las lágrimas cayendo finalmente mientras hablaba. No te preocupes, Natalia, me aseguró Diego. Nos aseguraremos de que recibas una compensación justa por la finca que habéis construido juntos. Héctor no saldrá ileso de esto, te lo prometo. Sus palabras me dieron un pequeño consuelo. Estaba destrozado, traicionado, humillado, pero una parte de mí se aferraba a la idea de justicia. Había dedicado 10 años de mi vida a Héctor y a construir su imperio. No me iría con las manos vacías. Aquella noche, tumbada sola en nuestra cama de matrimonio, lloré hasta quedarme dormida. El futuro me parecía incierto y aterrador, pero estaba decidida a luchar. No sabía que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Los meses que siguieron al descubrimiento de la traición fueron un torbellino de emociones y batallas legales. El proceso de divorcio se alargó, y Héctor utilizó toda su influencia y sus recursos para ponerme las cosas difíciles. Cada día parecía traer una nueva decepción, una nueva traición. Lo que más me dolía era ver a Sofía junto a Héctor en cada reunión, en cada audiencia.
Mi propia hermana, a la que había acogido en mi casa, ahora estaba de la mano del hombre al que aún amaba, por mucho que intentara negarlo. Natalia, sé razonable, decía Héctor en una de las muchas reuniones con los abogados. Sabes que gran parte de nuestro patrimonio está inmovilizado en la empresa. No puedo partirla por la mitad. Me quedé mirándole con incredulidad. ¿Razonable? ¿Me engañaste con mi hermana y ahora quieres que sea razonable? Sofía, sentada a su lado, se limitó a poner los ojos en blanco. No seas dramática, Natalia. Estas cosas pasan. Con cada reunión, sentía cómo se erosionaba mi dignidad. Héctor me ofrecía ofertas ridículas, alegando que yo no tenía derecho a mucho porque no había contribuido directamente al crecimiento de la empresa. Pero, ¿y todos los años que he pasado a tu lado? Las conexiones que he hecho, los eventos que he organizado, argumenté desesperada. Héctor se limitó a sonreír, esa sonrisa que antes me encantaba y ahora me repugnaba. Eso formaba parte de tus obligaciones como esposa, querida. No es algo por lo que debas ser compensada. Las semanas se convirtieron en meses, y por fin llegó el día de la vista final en el juzgado de Barcelona. Estaba nervioso, pero confiado. Diego me había asegurado que teníamos un caso sólido, que el juez vería justicia de mi parte. Entré en la sala con la cabeza alta, decidida a no mostrar ninguna debilidad delante de Héctor y Sofía. El juez, un hombre de mediana edad y ojos cansados, nos miró a todos con expresión neutra. Estamos aquí para dar por finalizado el proceso de divorcio entre Natalia Rodríguez y Héctor Moreno, anuncia con una voz que resuena en la sala. Ambas partes han tenido la oportunidad de exponer sus argumentos. Corresponde ahora a este tribunal decidir sobre la división de bienes. El corazón me latía con fuerza mientras el juez hablaba. Miré a Diego, que me dedicó una sonrisa alentadora. Al otro lado de la sala, Héctor y Sofía parecían confiados, casi arrogantes. El juez continuó: después de considerar detenidamente las pruebas presentadas, este tribunal decide que... En ese momento, sentí que el tiempo se detenía. Todo el ruido de la habitación desapareció y solo pude oír mi propia respiración. Y entonces, las palabras que destruyeron mi última esperanza. La mayoría de los bienes, incluida la empresa, seguirán siendo propiedad del señor Moreno. La señora Rodríguez recibirá una pensión mensual y conservará la propiedad de la casa de vacaciones en Valencia. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miré a Diego con incredulidad, pero parecía tan sorprendido como yo. ¿Cómo era posible? ¿Dónde estaba la justicia? Héctor se levantó con una sonrisa triunfal. Gracias, señoría. Hoy se ha hecho justicia. Quise gritar, quise protestar, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Vi a Sofía levantarse también, susurrando algo al oído de Héctor que le hizo reír. Y entonces, en un gesto que quedará grabado en mi memoria para siempre, Sofía se acercó a mí. Por un momento, pensé que se disculparía, que mostraría algo de remordimiento. Pero lo que hizo fue mucho peor. Sofía sacó un billete de 200 euros del bolso y me lo lanzó. El billete flotó en el aire un instante antes de caer a mis pies. Coge esto y reserva un taxi a casa de tus padres en Valencia, dijo, con la voz cargada de desdén. Adiós, hermanita. La humillación que sentí en ese momento fue indescriptible. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No les daría el placer de verme llorar. Diego me puso la mano en el hombro, intentando consolarme, pero apenas le sentí. Solo podía pensar en cómo mi vida se había desmoronado por completo. Mientras veía a Héctor y Sofía salir de la sala, cogidos de la mano y riendo, sentí que estaba viendo el final de una película terrible. Una película en la que gana el villano, en la que triunfa la injusticia, en la que el amor es mentira. En ese momento, pensé que todo estaba perdido. Que no solo había perdido a mi marido y a mi hermana, sino también mi dignidad, mi futuro, todo por lo que había trabajado durante los últimos 10 años. No sabía que el destino aún tenía una última carta en la manga. Estaba allí de pie, en medio de la sala del tribunal, sintiéndome completamente derrotado. El billete de 200 euros seguía a mis pies, un cruel recordatorio de la humillación que acababa de sufrir.
estaba a punto de agacharme a recogerlo, no por necesidad, sino porque no podía soportar la idea de dejar en el suelo aquel último insulto de Sofía, cuando oí algo inesperado. Una carcajada. No una risa de burla o desenfreno, como las que Héctor y Sofía habían compartido momentos antes, sino una risa genuina, casi incrédula. Me giré, confusa, para ver a Diego, mi abogado, con una amplia sonrisa en la cara. «¿Diego?», pregunté, con la voz entrecortada. «¿De qué te ríes?». Me miró, sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y triunfo. «Natalia, querida, no te vas a creer lo que acabo de recordar». Fruncí el ceño, incapaz de entender cómo podía estar tan alegre después de la derrota que acabábamos de sufrir. «¿De qué estás hablando?». Diego se acercó más, bajando la voz para que solo yo pudiera oírle. ¿Recuerdas aquel montón de documentos que Héctor te hizo firmar hace unos años? ¿Los que dijo que eran meras formalidades para la empresa? Asentí lentamente con la cabeza, el recuerdo volvía vagamente. Hubo un tiempo en que firmaba todo lo que Héctor me ponía delante, confiando ciegamente en él. Bueno, continuó Diego, conteniendo a duras penas su excitación, acabo de recordar algo crucial sobre esos documentos. Natalia, tú eres la verdadera dueña de la empresa. Parpadeé varias veces, segura de haber oído mal. ¿Qué quieres decir, Diego? ¿De qué estás hablando? Me cogió de la mano y me sacó de la sala mientras me explicaba. Héctor, en su infinita arrogancia y codicia, te traspasó en secreto la propiedad de la empresa hace años. Fue una maniobra para evitar problemas fiscales. Probablemente pensó que nunca lo descubrirías, o que si lo hacías, nunca lo usarías en su contra. La cabeza me daba vueltas con esta información. Pero, si eso es cierto, ¿por qué no utilizamos esa información durante el proceso de divorcio? Diego negó con la cabeza, pareciendo un poco avergonzado. Sinceramente, lo había olvidado por completo. Solo ahora, al ver la arrogancia de Héctor, he recuperado la memoria. Pero no te preocupes, no es demasiado tarde. Mientras caminábamos por los pasillos del juzgado, Diego ya estaba en modo acción, haciendo llamadas y organizando papeles. Vamos a necesitar una vista urgente, murmuró, más para sí mismo que para mí. Tenemos que presentar estas pruebas antes de que Héctor tenga oportunidad de ocultarlas o alterarlas. Yo seguía aturdido, incapaz de procesar del todo lo que estaba ocurriendo. Diego, ¿estás seguro de esto? No quiero crear falsas esperanzas. Se detuvo, girándose para mirarme. Natalia, nunca he estado tan seguro de nada en mi vida. Héctor cometió el clásico error de subestimarte, de pensar que podría manipularte para siempre. Pero ahora, ese error le va a costar todo. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. Diego consiguió programar una vista de urgencia para el día siguiente, alegando nuevas pruebas cruciales. Pasamos toda la noche revisando documentos, preparando argumentos y asegurándonos de que todo estaba en orden. Mientras trabajábamos, empecé a sentir algo que no había sentido en meses: esperanza. No solo la esperanza de recuperar lo que por derecho me pertenecía, sino también de recuperar mi dignidad, de demostrar a Héctor y Sofía que me habían subestimado. A la mañana siguiente, volvimos al juzgado. Héctor estaba allí, confuso e irritado por la repentina citación. Sofía estaba a su lado, lanzándome miradas desdeñosas. Pero esta vez, en lugar de sentirme disminuida por sus miradas, me sentí fortalecida. Cuando entró el juez y comenzó la sesión, Diego se levantó, su postura destilaba confianza. Señoría, tenemos nuevas pruebas que cambian por completo el panorama de este caso. Pruebas que demuestran que mi cliente, Natalia Rodríguez, es la legítima propietaria de la empresa en cuestión. Vi palidecer el rostro de Héctor, una expresión de asombro y luego de horrorizada comprensión recorrió sus facciones. Sabía perfectamente de qué estábamos hablando. Mientras Diego presentaba los documentos y explicaba la situación, yo mantenía la mirada fija en Héctor. Años de mentiras, manipulación y traición pasaban por mi mente. Pero ahora, finalmente, la verdad saldría a la luz. Parecía que el destino tenía otros planes para mí. Y yo estaba dispuesto a aceptarlos. El silencio que siguió a la presentación de Diego fue palpable.
Se podía oír el sonido de un alfiler cayendo en la sala. El juez, el mismo hombre de mediana edad que había presidido nuestra audiencia anterior, examinaba ahora los documentos con una expresión de profunda concentración. Héctor, sentado al otro lado de la sala, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Su rostro, antes tan seguro y arrogante, estaba ahora pálido y cubierto de sudor. Sofía, a su lado, alternaba miradas de confusión hacia Héctor y miradas de odio hacia mí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el juez levantó la vista de los documentos. Se dirigió al tribunal con expresión grave. Tras examinar detenidamente las nuevas pruebas presentadas, comenzó, su voz resonando en la silenciosa sala: este tribunal no tiene más remedio que reconocer la validez de estos documentos. Sentí que se me aceleraba el corazón. Diego me apretó la mano por debajo de la mesa, en un silencioso gesto de triunfo. El juez continuó: estos documentos indican claramente que la propiedad de la empresa en cuestión se transfirió legalmente a Natalia Rodríguez hace algunos años. Por lo tanto, la decisión anterior de este tribunal debe ser revocada. En ese momento, Héctor se levantó bruscamente. «Esto es absurdo», gritó, con la cara roja de ira. «No sabe nada de dirigir una empresa. Esto arruinará todo lo que he construido». El juez golpeó su mazo con fuerza. «Señor Moreno, contrólese o será expulsado del tribunal». Héctor guardó silencio, pero sus ojos disparaban dagas en mi dirección. Sofía parecía estupefacta, con la boca abierta de incredulidad. El juez resopló y continuó: considerando esta nueva información, este tribunal declara que Natalia Rodríguez es la legítima propietaria de la empresa valorada en 4.000 millones de euros. Todos los bienes y propiedades asociados a la empresa deben ser inmediatamente transferidos a su nombre. Cerré los ojos y sentí que me invadía una oleada de emociones. Alivio, venganza, justicia, todo se mezclaba en mi pecho. Además, añadió el juez, dada la naturaleza deliberada de la ocultación de esta información por parte del señor Moreno, este tribunal recomienda una investigación adicional sobre un posible fraude fiscal y otras irregularidades. Vi cómo Héctor se desplomaba en su silla, cómo toda su arrogancia se evaporaba ante mis ojos. El juez golpeó su mazo por última vez. Esta es la decisión final de este tribunal. Se levanta la sesión. Mientras la gente empezaba a moverse por la sala, yo permanecía sentado, intentando procesar todo lo que había pasado. Diego se volvió hacia mí, con una amplia sonrisa en la cara. «Enhorabuena, Natalia», me dijo en voz baja. «Acabas de convertirte en una de las mujeres más ricas de España». Asentí, aún atónita. Me levanté despacio, me arreglé el vestido y cogí el bolso. Cuando me di la vuelta para salir, vi a Héctor y Sofía de pie junto a la puerta, ambos mirándome con una mezcla de rabia y desesperación. Caminé hacia ellos, sintiendo una fuerza que no había sentido en meses. Me detuve frente a ellos, mirando directamente a los ojos de Héctor. «Deberías haber leído los documentos que me hiciste firmar», dijo con calma. Entonces me volví hacia Sofía. Saqué 200 euros de la cartera y se los tendí. «Toma. Para un taxi de vuelta a casa de nuestros padres. Creo que lo necesitarás». El rostro de Sofía se contorsionó de ira, pero antes de que pudiera replicar, yo ya había pasado junto a ellos, con la cabeza alta. Cuando salí de la sala, me recibió una multitud de periodistas. Los flashes se disparaban desde todas partes y decenas de micrófonos apuntaban en mi dirección. «Señora Rodríguez, ¿qué siente al ser ahora la propietaria de una empresa de 4.000 millones de euros? ¿Cuál será su primer acto como consejera delegada? ¿Qué tiene que decir sobre los cargos de fraude contra su exmarido?» Por un momento, me quedé paralizada por la conmoción. Luego respiré hondo y sonreí para las cámaras. «De momento, solo agradezco que haya prevalecido la justicia», dije con calma. «En cuanto al futuro, puedo garantizar que esta empresa verá cambios significativos bajo mi liderazgo». Mientras caminaba hacia el coche que me esperaba, reflexioné sobre el increíble giro que había dado mi vida. De esposa traicionada a una de las mujeres más poderosas de España en cuestión de horas. El futuro, que antes parecía tan sombrío, ahora brillaba con infinitas posibilidades. Y yo estaba más que preparado para abrazarlas.